Oh, sí. Muchas gracias, equipo. Muy, muy chévere. Pastor Mauricio, otra vez hacemos lo mismo con los pastores. Y tú también. Bueno, gracias. Bien. Ahora sí le pido el favor que ya después de que ha saludado, tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Y quiero invitarle a que vaya conmigo. Bueno, antes de ir a la palabra, quiero contar una pequeña historia. Muy pequeña historia. Un adolescente en sus épocas de colegio le pidieron en una de sus materias que hiciera una embarcación, que hiciera un barquito. Y el muchacho, muy juicioso, hizo su barquito y todo, y se esforzó, y eso lo dejó lo más de bonito y todo. Y pues le fue bien con su tarea. Pero él quiso probar el barquito y dijo, ¿será que sí flota este barquito? Y se fue al río que quedaba cerca a la casa. Y él colocó el barquito en el río. Pero él no cayó en cuenta que donde él había colocado el barquito era un sitio muy profundo. Y cuando él puso el barquito, la corriente se llevó el barquito. Y qué tristeza para este muchachito, se fue el barquito. Pasaron años y aquel adolescente ya era un hombre, ya tenía su trabajo. Y de pronto está en una zona donde hay muchas tiendas y él va caminando y ve en una vitrina aquel barquito que él había construido. Lo ve allí en una tienda como de antigüedades, de reliquias, de cosas así. Y él ve el barquito y se emociona porque ve lo que él había hecho. Y entra a la tienda. Y cuando él entra a la tienda, pregunta por el barquito y le dan el precio. Y él, contento, paga su barquito y se lo lleva a su casa. Porque él había construido ese barquito. Ahora sí quiero, usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Espere, paciencia. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Yo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Desde muy joven me gusta esa versión y me pareció muy oportuna para la enseñanza de esta mañana. Si usted está en casa, nos está viendo, le animamos a que tome nota y traiga su cuadernito, su cafecito y también su Biblia. Dice Génesis 1, 27 y 28, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ahora le pido por favor que vaya al Salmo 24. Salmo 24. Versículos 1 y 2. Sigo leyendo en versión Dios habla hoy. Salmo 24, 1 y 2. Dice allí la palabra del Señor. Del Señor es el mundo entero con todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive. Porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos. Y una cita más, por favor, una cita más. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 10. Mateo 4, 8 al 10. Finalmente, sigo leyendo en Dios habla hoy. Finalmente, el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras.
Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mis queridos y amados hermanos, estamos viendo que Dios no transfirió su propiedad. Lo que Dios creó no lo transfirió. No dijo: se lo vendo. No leemos eso. Vemos en Génesis que Dios puso al hombre para un propósito. Vemos que el salmista David está reconociendo la soberanía de Dios sobre todo lo que hay. Y también vemos a Satanás tentando a Jesús con todo lo que el mismo Dios creó. Como Dios no transfirió la propiedad, Dios lo que sí hizo fue que delegó tareas. Le dijo al hombre: administre, gobierne. En Reina Valera del 60 dice: sojuzgad la tierra. Jesús, en la tentación, Jesús no discutió sobre la propiedad. El diablo le está diciendo: te daré todos los reinos si tú te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, como dice el cuento por allí: ¿usted no sabe quién soy yo? Jesús le dijo al diablo: escrito está, adora a Dios. Jesús conservó su posición de dueño, de soberano, de todo. Y no se puso a discutir sobre la propiedad. Entonces quiero llevarlo a lo siguiente: si Dios es el dueño de todo, si Dios es el dueño de todo, ¿qué venimos a hacer usted y yo? Herederos, propiedad de Él. ¿Qué más? Administradores. Suena bonito. Y administradores. Pero ¿sabe? Realmente el término correcto es mayordomos. Y ese término no nos gusta. Mayordomos. Pero está bien, pongámosle clase. Administradores. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero ¿qué es ser un mayordomo? ¿Qué es la mayordomía? Habitualmente cuando hablamos de mayordomía estamos hablando, o nos enseñan y nos hablan de dinero. Pero vemos que en Génesis Dios habló de gobernar todo. En el Salmo que leímos, David está reconociendo que Dios es el dueño absolutamente de todo. Y en la tentación estamos viendo que Jesús está diciendo que Él es el soberano. Entonces, teniendo eso en mente, quiero leer algunas definiciones de la Real Academia de la Lengua Española sobre mayordomía. Mayordomía, dice allí, que es el cargo o el empleo de mayordomo o administrador. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de mayordomo, de la definición de mayordomo según la Real Academia de la Lengua Española, hay una cantidad de definiciones y yo resumí las palabras más importantes de lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Mayordomo es un criado, es un oficial, es un agente principal que está a cargo de gobernar, administrar, atender los gastos y cuidar de una hacienda o de un palacio o de una iglesia o de un gobierno. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, teniendo todo eso en mente, hoy vamos a hablar sobre la mayordomía en tiempos de crisis. Y no vamos a hablar de mayordomía solamente en el aspecto de dinero, porque creo que de eso hemos escuchado muchísimas predicaciones. Vamos a hablar de una forma un poco más holística, más amplia sobre la mayordomía.
en estos tiempos donde usted y yo tenemos que estar firmes en lo que creemos, en lo que confiamos en Dios. Entonces, voy a tomar una palabra de un hombre que me dijo esto sobre la mayordomía o sobre el ser mayordomo. Entonces, si a usted se le olvida todo el mensaje en el transcurso de la semana por sus ocupaciones, por favor que no se le olvide esta frase. Un mayordomo es el que no es dueño de nada, pero responde por todo. ¿Le gusta esa definición? A mí no. No soy dueño de nada, pero tengo que poner la cara por todo. Venga, eso a mí no me gustó. Pero la realidad es que ni usted ni yo hemos visto trasteos al cementerio. Los faraones egipcios los enterraron con riquezas. Y ahora los arqueólogos encontraron las riquezas. Nuestros indígenas fueron enterrados con riquezas. Y encontraron tumbas con los huesitos y las riquezas ahí al lado. No las podemos trastear. Entonces, en la Biblia, ¿qué es la mayordomía? Y habrán muchos términos en la Biblia que definen mayordomía, pero yo solamente quiero referirme a 3 términos. En Génesis 1:28 hablábamos de sojuzgar o de gobernar o de administrar. Esa palabra viene del hebreo radag, que es enseñorear, subyugar, dirigir y señorear. Y me gustó esa palabra, porque Dios nos puso a dirigir y a señorear sobre la creación que Él creó. Pero vuelvo y digo, Él no transfirió la propiedad. Él sigue siendo el dueño. ¿Ok? En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo usa 2 palabras. Una me impactó mucho, que es la segunda, pero vamos a hablar de la primera en primer lugar. Valga la redundancia y el enredo. La primera palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a mayordomía es la palabra epítropos, que refiere a un administrador o a un capataz o a un mayordomo. También se refiere a un gobernador o a un guardián, según el contexto en el que se encuentre. Entonces, les leo Gálatas 4:1-2, que habla de esto. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, el niño es dueño de una herencia, pero no la puede administrar. Entonces tiene un tutor, tiene alguien que la administre por él, hasta que él tenga la edad para asumir esa responsabilidad. Y a eso se refiere esa primera palabra, epítropos, que usa el apóstol Pablo. Pero la segunda palabra es la que me encantó, y es la palabra oikonomos. Oikonomos, que también refiere a un mayordomo, también refiere a un gerente, a un administrador, y es la palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a los temas de mayordomía. Y también se refiere esta palabra a uno que organiza, que ordena, que planea y que forma. Y en el contexto donde más se utiliza en el Nuevo Testamento es en el contexto de la administración del hogar y de los asuntos de la casa. ¿Sí? Entonces ya la mayordomía no es solamente hablar de dinero, tiene que ver con todos los roles que nosotros como personas utilizamos en la vida. Por eso el Señor Dios Todopoderoso allá en Génesis está diciendo: gobierne todo. ¿Sí? Nos puso a gobernar todo, porque no es solamente lo material.
Cuando se escribió Génesis no habían bancos, no había bolsa de valores, no habían manufactureras, solamente había cultivos, ganado, vegetación, y Dios nos puso a administrar todo eso. Y no le quiero decir que también lo hemos administrado como seres humanos. Saque sus conclusiones. Pero le quiero decir que siendo Dios el dueño de todo, ¿de qué eres dueño tú? ¿De qué soy dueño yo? Me lo imaginé. Yo tampoco soy dueño de nada. Soy un administrador. Quiero que miremos 6 cosas que como mayordomos tenemos que hacer. 6 cosas. Debemos tener eso presente como mayordomos de Dios. Lo primero es que la mayordomía define la relación del hombre con Dios. ¿Cómo? Sí, la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Permítame usar un ejemplo. No se olvide del barquito. Ahorita vamos a hablar del barquito. En Génesis capítulo 19 encontramos que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Lot, salga de esta ciudad, salga y no mire atrás. ¿Cómo se define la relación del hombre con Dios? Por su obediencia. La esposa de Lot volteó a mirar y ella murió. Ella murió. Le dijo el ángel, no volteen a mirar, evite el chisme, no mire. Y esta mujer volteó y murió. Estaría pensando en lo que dejó atrás, estaría pensando, quién sabe en qué. Pero ella no obedeció. Número 2. La mayordomía identifica a Dios como el dueño y al hombre como su administrador. Ay, sí, pero usted ya dijo eso. Sí. Pero Abraham no tenía la ley, no tenía la Torá. En capítulo 14 de Génesis, Abraham no tenía la Torá. No tenía las leyes sobre las ofrendas, sobre los diezmos. No tenía eso. Solamente tenía un encuentro con Dios y tenía la alegría de que Dios le había dado la victoria cuando fue a rescatar a su sobrino Lot y trajo un botín. Y cuando él trajo el botín, él reconoce a Dios como dueño y da diezmos a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec. Ay, ¿cómo así? ¿Sí? No, pero no había ley. No había ley. ¿Se acuerdan de Abel? Tampoco había ley cuando Abel. Y Abel trajo un animal y lo ofreció a Dios. ¿De qué estamos hablando? De reconocer que el soberano sigue siendo Dios y porque Él es el soberano, Él me está bendiciendo y Él está supliendo lo que yo necesito para vivir. Y porque Él está supliendo lo que yo necesito para vivir, yo debo reconocer que de su gracia recibo y de su gracia yo doy. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces la mayordomía no tiene que ver con amigo cuánto tienes, cuánto ganas. La mayordomía tiene que ver con que yo reconozco que Dios es el absoluto soberano de todo lo que mis ojos alcanzan a ver, de la salud que tengo, del trabajo que tengo, de todo lo que hago. Dependemos de Él. Gracias. Y eso fue lo que Abraham hizo allá en Génesis 14:20. Número 3. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de la vida. Lo leíamos allá en Génesis capítulo 1. ¿Recuerda? Gobierne todo. Pero ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento le da un consejo a Timoteo.
En 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13, por tiempo no lo alcanzamos a mirar, pero Dios usa al apóstol Pablo para dejarnos a nosotros, hoy siglo XXI, un mensaje valioso. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea un buen administrador de su casa, que gobierne bien su casa. Uy, un momentico. ¿Y eso qué tiene que ver con mayordomía? Todo, mi querido hermano, porque lo que no hacemos bien en pequeño, tampoco lo vamos a hacer bien en grande. ¿Sí? Ok, un minutito. Ok, número 4. Mayordomía define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado. Mayordomía define nuestro propósito en este mundo que Dios, como Dios, ha asignado. ¿Usted ha escuchado gente que dice, ay, yo no sé para qué vivo? No he escuchado. Bueno, los que sí hemos escuchado, podemos decirles esto. Usted vive porque usted es un administrador del reino de Dios. Usted vive porque Dios quiere que usted sea un administrador de su grandeza. Usted vive porque Dios quiere que usted sojuzgue la tierra. Dios está colocando al hombre para administrar lo que él hizo. Pero el hombre quiere, no sé, un propósito por allá ultra, no sé qué. Cuando Dios dijo, administre lo que yo ya hice. Creo que es suficiente tierra para administrar, para gobernar. Número 5, la mayordomía nos une a Dios en el mover redentor eterno. ¿Cómo? Claro, no es que yo soy un administrador de Dios, entonces el reflejo de Dios está en mi vida. Y si el reflejo de Dios está en mi vida, lo que dice Mateo 28, 19 y 20, de ir y hacer discípulos, es ayudar a otras personas también a que sean administradoras para el reino de Dios. Entonces la mayordomía, fíjese que no solamente es dinero. No solamente es dar, también es alcanzar al perdido. También es dar buenas nuevas al que no tiene esperanzas, al que dice, ¿en qué me metí? ¿En qué estoy? La mayordomía tiene que ver con su familia, la mayordomía tiene que ver con su vecino, la mayordomía tiene que ver con su negocio, con su empresa, como empleado. Porque usted es administrador del reino. Y si es así, entonces mi hermano, mi hermana, usted es un mayordomo fiel. Número 6, el hombre siempre será mayordomo de algo o de alguien. Jesús lo dijo en unas palabras muy sencillas en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. No es posible servir a dos señores. He conocido personas que tienen 2 trabajos o 3 trabajos y salen de un trabajo y cuentan que van llegando al otro trabajo y van a comenzar su actividad, pero todavía están pensando en el primer trabajo. ¿Sí? No podemos servirlos a los dos, mis queridos hermanos. Algo o alguien va a ocupar ese lugar y la balanza de la vida siempre se va a inclinar para un lado o para el otro, no va a estar neutral. Más que posesiones y dinero, la mayordomía o la administración tiene que ver con todos los roles de la vida diaria del ser humano y cómo en cada uno nos relacionamos con Dios. La mayordomía no se refiere a que Dios tome de nosotros, porque algunos dicen, ay, es que eso para qué va a dar los diezmos. No. ¿Sabe? Dios no necesita. Antes de que existieran los diezmos, Dios ya había creado el cielo y la tierra.
Dios lo que necesita es que con lo que Él le da a usted, porque Dios le da a usted salud, me da mi salud para trabajar, nos da un sustento a través de la actividad que realizamos, nos da el aire que respiramos, el sol, el agua, nos lo da para que lo disfrutemos. ¿Cómo no reconocerlo a Él? Entonces Dios no necesita que le demos porque tocó. No, Dios lo que necesita es que en tu corazón Él sea el dueño. Eso es lo que Él necesita. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido Él. Porque de esa forma Dios te va a dar y te va a bendecir de una manera especial. ¿Le ha ocurrido que a veces cuando usted diezma, usted dice, uy, voy a quedarme solo con el 90 y con unos huecos que no alcanzo a cubrir? Pero llega fin de mes y usted dice, ¿qué pasó? ¿Todo fluyó? ¿Todo se cubrió? Y aquella platica, aquel negocio que estaba perdido, revivió por el toque de Dios. Pues creo que muchos testimonios de esos tenemos, ¿cierto? Quiero leer otras citas bíblicas porque quiero llegar a un punto de cierre en esta mañana. Job, capítulo 1, versículo 20 y 22. Lo leo en Dios habla hoy. Entonces Job se levantó y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Si usted lee los 19 versículos anteriores, Job ha perdido la casa, el carro, la beca, los hijos, sus negocios, ha perdido todo y solamente se quedó con lo que tenía puesto. Y aún así, él se está inclinando a adorar. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. La vida tiene subidas y la vida tiene bajadas. Y hay momentos en donde nos está yendo súper y hay otros momentos en donde no nos va tan súper. Pero Dios está mirando es qué pasa aquí adentro en mi corazón. ¿Cuál es esa actitud? Si voy a adorar a Dios o voy a renegar de Dios. La esposa de Job dijo, maldice a Dios y muérete. Job dijo esto que acabé de leer. Proverbios capítulo 23, versículos 5 al 7 dice, si te fijas bien, verás que no hay riquezas. De pronto se van volando como águilas, como si les hubieran salido alas. La vida es dinámica y es cambiante, mi querido hermano, mi querida hermana. Hoy hay, mañana de pronto no. Hoy no hay, mañana hay abundancia. Esa es la vida. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Aclaro, en la antigüedad no existían las tuberías que existen hoy día, en donde hoy día tenemos tuberías de aguas residuales y tuberías de agua potable. En la antigüedad no, era un solo revuelto, entonces la gente no bebía agua, sino que bebía el fruto de la vid. En algunas traducciones encontramos la palabra vino, en otras traducciones va a encontrar el término jugo de uvas o fruto de la vid. El punto aquí es que Dios está esperando ser el primero. ¿Se acuerdan de la balanza? Dios está esperando ser el primero en tu corazón. Filipenses capítulo 4 versículo 13 al 13 dice allí el apóstol Pablo, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza
y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Cuide su actitud, mi querido y mi querida, porque Dios está esperando que nosotros seamos de esos siervos que realmente somos balanceados. La mayordomía consiste en darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. En eso consiste la mayordomía, en reconocerlo en todo lo que hacemos. La mayordomía consiste en gobernar bien lo que Dios nos ha dado y servirle con eso, sea mucho, sea poco, que Él sea exaltado. Voy cerrando y quiero leer lo que Jesús le dijo a un hombre de la multitud en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Y voy pidiendo el favor a los pastores si pueden ir acercándose. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y también le dijo Jesús: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ¿Se acuerdan del barquito? ¿Sí? ¿Se acuerdan del barquito que lo compró después de muchos años? Bueno, el que era aquel adolescente es el Dios de dioses y Señor de señores. El barquito es usted y soy yo. Y el Señor de señores llegó a esa tienda y volvió a pagar por lo que Él mismo había construido, por lo que Él mismo había hecho. Él te hizo a ti. Él pagó por ti. Él pagó por mí. Y la mayordomía que tú ejerzas mostrará lo que tú tienes para el que pagó ese precio por ti. ¿Me estoy haciendo entender? Y quiero leer Romanos 13 para cerrar. Quiero leer Romanos 13, versículos 7 y 8. Dice: Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Quiero pedir el favor que los pastores pasen aquí adelante si son tan amables. Y quiero pedirle a usted que está en su casa y a usted que está aquí en la iglesia que se coloque sobre sus pies, por favor. Porque la mayordomía habla de honrar también. Estábamos hablando de honrar a Dios con nuestros bienes. Pero el apóstol Pablo también está diciendo, también hay que honrar a los que merecen honra. ¿Sí? Oh, ok, pastora Norma, pastora Gloria. Bueno, ok, listo. Quiero pedirle a cada uno de los que está aquí y aún los que están en casa que coloque sus manos de tal manera como si usted fuera a recibir algo. Pero realmente no es que usted va a recibir, usted va a entregar algo. Porque seguramente, tanto usted como yo, hemos sido de los que no hemos dado honra a nuestros pastores. Una murmuración, una crítica, una mala cara, un gesto de indolencia, yo qué sé. Pero quiero pedirle en este momento que cierre sus ojos
y le pida perdón a Dios. Porque dice acá: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que honra, honra. Pídale perdón al Señor porque usted no ha honrado, si ha murmurado, si ha dicho algo contra los siervos que Dios ha puesto en este lugar, contra las siervas que Dios ha puesto en este lugar. Pida perdón allí. Y así como pide perdón, también pida: Señor, cúbreme y permíteme ver lo que me quieres enseñar a través de tus siervos, a través de tus siervas. Yo quiero hacer una oración, porque mayordomía también es reconocer que Dios ha puesto sobre nosotros siervos para enseñarnos sus verdades y dirigirnos por la senda de justicia. Señor, me uno con la congregación pidiendo perdón porque hemos agraviado con palabras, con pensamientos, con actitudes a estos tus pastores, a estos tus servidores que tú llamaste para honrarlos y para guiarnos y para enseñarnos tus verdades. Y también entendemos hoy que mayordomía es darles el lugar que les corresponde. Señor, a partir de hoy queremos sujetarnos a la autoridad que tú has puesto delante de nosotros, con temor y temblor, con respeto, cuidando de no hablar, sino de orar más bien, de apoyar y ser útiles para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. La honra y la gloria para nuestro Dios. Amén. Sean todos bienvenidos nuestros hermanos. Por favor, tome asiento. Nuestros hermanos que están allí en YouTube, les saludamos, les bendecimos. Todos nuestros hermanos que están allí en la transmisión en esta hora, bendecimos a cada uno de ellos en el nombre precioso de Jesús y declaramos la gloria de Dios y la bendición sobre todos nuestros hermanos allí en YouTube. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Bendiciones para todos nuestros hermanos allí en YouTube. Nosotros... Si asistes por primera vez o llevas muy poco tiempo en la iglesia, te invitamos a inscribirte a Peniel. Peniel es un encuentro que realizamos en La Vega, Cundinamarca, para todos nuestros amigos y hermanos en la fe que han decidido plantarse en esta iglesia. A la salida del servicio, contacta al pastor Carlos González para mayor información. ¿Qué haces los jueves en la noche? Si quieres aprender lo verdaderamente importante en tu vida, inscríbete a la materia virtual ¿Qué es el Evangelio? Clase que será dictada por el profesor Johan.
Iniciamos este jueves 6 de julio junto con más hermanos de la iglesia. La clase tiene un valor de 30.000 pesos. Para inscribirte, escríbele al profe Johan al 305-727-0615. Hoy estamos recolectando una ofrenda especial para los misioneros de la iglesia La Palabra Dice, que salen en comisión a nuestro campo de trabajo misionero en La Guajira. Viajamos del 14 al 26 de julio, pero cada misionero requiere de tu apoyo. Si sientes en tu corazón donar, acércate al pastor de misiones, el pastor Juan Pablo Pérez.